Porque Cristo nos da la libertad, porque es nuestro Redentor, presentamos a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Cuando luché por la paz y la verdad la encontrar. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack, San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 1-718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto por WhatsApp al 1-917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo, nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre. Cuando dice, Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales, conseguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el segmento anterior estamos comentando sobre 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 al 10, donde nos dice que el centro de la predicación paulina es Cristo y Cristo en la cruz, puesto que la fe, más que basarse en la sabiduría humana, tiene en la cruz y en la potencia divina su solidez inalterable. La sabiduría cristiana no es contraria a la razón humana, pero la supera. Es pura misericordia, está escondida, por cuanto el hombre no puede penetrarla exhaustivamente,
como no puede abarcar a Dios, pero puede llegar a conocerla por la revelación. Leamos las Escrituras. A ustedes se les ha dado el conocer los misterios del reino de Dios, y a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, como está en Lucas capítulo 8. Hermanos, el apóstol Pablo anuncia al misterio escondido desde siglos y generaciones, y manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses capítulo 1? Si bien su plena comprensión de la revelación solo se alcanza en el cielo, los perfectos, que son los cristianos que han alcanzado el pleno desarrollo de la vida y del pensamiento cristiano. Vayamos a las Escrituras una vez más. Hermanos, no sean niños en mentalidad, sean niños en malicia, pero hombres maduros en mentalidad, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Estos perfectos se identifican con los espirituales, a los que el apóstol Pablo contrapone como los niños en Cristo en 1 Corintios capítulo 3. Si el mundo judío o gentil tiene su sabiduría humana, los cristianos perfectos, que han alcanzado el pleno desarrollo del pensamiento y de la vida cristiana, tienen también su propia sabiduría. Esta sabiduría cristiana no cabe en los moldes de este mundo. No puede ser conquista del entendimiento del hombre como tal, pero ni siquiera es conocida de los príncipes de este mundo. Es decir, hermano que me escuchas, de las potencias del mal, de los demonios que reinan en el mundo, pero que serán destruidos por el Señor Jesús, cuyos instrumentos por el momento son aquellas autoridades profanas que se oponen a la predicación del Evangelio, como está en 1 Corintios capítulo 15. En efecto, si las potencias del mal y sus instrumentos humanos hubieran conocido esta sabiduría divina, no hubieran crucificado al Señor Jesús, que vive y participa de la gloria, atributo incomunicable y exclusivo de Dios. Vayamos a las Escrituras. La nube cubría el monte. La gloria de Yahvé descansaba sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió durante 6 días. Al 7º día, Yahvé llamó a Moisés de en medio de las nubes. La gloria de Yahvé aparecía a los israelitas como fuego devorador sobre la cumbre del monte, como está en Éxodo capítulo 24. La sabiduría de los cristianos perfectos, primero, es una sabiduría de Dios misteriosa. No que sea una sabiduría enigmática, sino una sabiduría que tiene por objeto el misterio. Esto es, el plan de salvación realizado por Dios en nuestro Señor Jesucristo.
Segundo, es la sabiduría escondida en Dios y destinada por Él desde antes de los siglos para gloria nuestra. Esa sabiduría es Cristo crucificado, predestinado por Dios para salvar a todos los hombres, ya sean judíos o gentiles, y llevarlos hasta la participación de su gloria. Leamos las Escrituras una vez más. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, o sea, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no aconteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura divina es más sabia que la de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que los hombres, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Corintios, en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1. Tercero, es aquello que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni llegó jamás al corazón del hombre, y que Dios tenía preparado para los que lo aman, como lo anuncia el profeta el profeta Isaías en su capítulo 64. Pero que a nosotros nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo sondea, aún las profundidades de Dios. Lo oculto en Dios no puede ser conocido sino por una revelación del mismo Dios. Pues bien, Dios ha revelado por medio de su Espíritu su misterioso plan de salvación. Leamos. Según esto, por la lectura de la carta pueden entender mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, como está en Efesios capítulo 3. Hermanos, la sabiduría cristiana tiene su fuente en el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Siendo Dios, conoce las profundidades de Dios, y habitando en el corazón de los creyentes, les da acceso a los secretos de Dios. Pero veamos ahora que a la única persona de Cristo hay que atribuir todas las propiedades y acciones, tanto de su naturaleza divina como la de su naturaleza humana. Como la persona de Cristo es el sujeto que subsiste en las dos naturalezas, se pueden y se deben atribuir a esa persona todas las propiedades y acciones de la naturaleza divina y de la naturaleza
humana, pues realmente son suyas y le pertenecen. Tengamos en cuenta que normalmente nombramos la persona subsistente por medio de nombres concretos, como el Verbo, Dios, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, Cristo, el Hijo del Hombre, este hombre, etcétera, etcétera. Así podemos decir que Dios ha nacido de María virgen, o que el Hijo de Dios ha muerto por nosotros. Y también podemos decir que Jesús es Dios. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Que por Él se crearon todas las cosas, o que existe antes de que Abraham, y así lo confiesa el símbolo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Señor, Jesucristo, nos dice el credo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, por quien fue todo hecho, y que por nosotros, los hombres, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Ahora, no se deben o no se pueden atribuir a una naturaleza de Cristo las propiedades y acciones de la otra, puesto que después de la unión hipostática, las dos naturalezas de Cristo permanecen distintas y sin confusión. No se pueden predicar o atribuir a una naturaleza las propiedades y las acciones de la otra. Tengamos en cuenta que normalmente designamos las naturalezas en sí mismas y no la persona de esa naturaleza, con los nombres abstractos que califican su modo de ser, ya sea la divinidad, ya sea la humanidad. Así, hermano que me escucha, no se puede decir en modo alguno que la divinidad ha nacido en el tiempo, o que era pasible, o que ha muerto por nosotros. Como tampoco se puede decir que la humanidad de Cristo es increada, es eterna, es omnipotente, o que era impasible. La reduplicación es otro modo de significar las naturalezas. Veamos. Los nombres que significaban la naturaleza en concreto, Dios y hombre, que en principio significarían la persona, si los usamos con reduplicación, como Jesucristo en cuanto Dios, o el Hijo de Dios en cuanto es hombre, en este caso, designan propiamente esa naturaleza, la divina o la humana, y sus propiedades. De esta forma, podemos decir que el Hijo de Dios, en cuanto hombre, es inferior al Padre. Es criatura o que murió en la cruz. Y también podemos decir que Jesús, en cuanto Dios,
es eterno, igual al Padre. No ha sido hecho. En cambio, hermano que me escuchas, no se puede decir que Jesús, en cuanto Dios, nació en Belén, o que Cristo, en cuanto hombre, es el creador o es una persona. En resumen, aunque todas las propiedades y acciones de las dos naturalezas justamente se atribuyen a la única persona de Cristo, para evitar equívocos y locuciones confusas, muchas veces conviene distinguir la razón de esa atribución. Unas se les atribuyen según su naturaleza divina. Jesucristo es el creador de todas las cosas en cuanto Dios, y otras, según su naturaleza humana, es hijo de María en cuanto hombre. Pero vayamos ahora y veamos la gracia y la santidad de Jesucristo. Y hay una pregunta: ¿cómo es Cristo en cuanto hombre? Hermanos, ya hemos dicho que es perfecto hombre y tiene una naturaleza humana íntegra a la que no falta nada de lo que es propiamente humano, ya que en la encarnación la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, por el Hijo de Dios. ¿Qué quiero decir con asumida? Cuando la segunda persona de la Trinidad, el Logos, el Verbo, la palabra que vive en la eternidad, y se introduce en el tiempo y el espacio y se encarna de una virgen, en un vientre inmaculado de la Virgen María. Él asume una naturaleza humana reteniendo su naturaleza divina. Y cuando Él asume una naturaleza humana reteniendo su naturaleza divina y nace ese niño, al momento de nacer es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es cuando asume la naturaleza humana. Pero si hubiera absorbido la naturaleza humana, entonces no puede ser verdaderamente Dios. Sí, es verdaderamente Dios, por supuesto, pero no puede ser verdaderamente hombre. ¿Por qué? Porque esa naturaleza humana no ha sido asumida, ha sido absorbida. O sea que en este momento, cuando nace ese niño, no tiene una naturaleza humana. Todo lo que pasó en la cruz, todo lo que pasó en los sufrimientos, todo el hambre, todo el cansancio, todo es una pantomima. Y eso es una herejía. Eso es una herejía condenada por la Iglesia Católica. Sigamos. Ahora, estudiaremos las cualidades humanas de Jesucristo. En cambio, no veremos las propiedades de su naturaleza divina que se entendían en otro tratado. En concreto, en este capítulo consideraremos la gracia y santidad de Cristo, y en los capítulos sucesivos estudiaremos su conocimiento humano, su voluntad libre, su afectividad, etcétera, etcétera. Veamos las cualidades naturales y sobrenaturales que Cristo tuvo en su humanidad. Cristo tuvo en su humanidad aquellas cualidades naturales y sobrenaturales que eran convenientes para servir al Verbo en la obra de nuestra salvación. Ya sabemos que el Hijo de Dios se encarnó para ser como hombre. La causa de nuestra salvación, por eso su humanidad debe ser el instrumento adecuado y unido al Verbo para llevar a cabo esa obra salvífica. Voy a tomar un intermedio para explicarle lo que dice aquí, lo que estamos estudiando.
No podemos decir, por favor, nosotros somos salvos por la humanidad de Cristo. Nosotros no somos salvos por la divinidad, sino solamente por la humanidad. Y le explico por qué. Porque si nosotros hubiéramos sido salvos por la divinidad de Cristo, no habría ningún motivo por qué Él tenía que haberse encarnado. Él hubiera hecho del cielo y había dado la orden, dando la orden y decir, sean todos salvos, y ya. Entonces, ¿por qué se encarna el Hijo? El Hijo de Dios, el Verbo, el Logos, la palabra. ¿Por qué? Porque era necesario que asumiera una naturaleza humana y nos trajera la salvación, y asumiendo la naturaleza humana, es así como nos salva. Hermana, hermano que me escuchas, por favor, la próxima vez que tú veas un crucifijo, a ese Cristo ahí clavado en esa cruz, te voy a pedir que pienses en mí. Piensa en mí cuando te diga estas palabras, mirando esa cruz donde Cristo está crucificado, y te voy a decir, no es tan importante lo que Jesús hizo. Y cuando yo digo estas palabras, la gente me queda mirando muchas veces en las predicas que doy en las iglesias y me dicen, Américo se enloqueció. Pero le voy a repetir, no fue tan importante lo que Jesús hizo. Más importante fue lo que Él dejó que Él hiciera. Por eso te digo, mira esa cruz con el Cristo crucificado. Mira esa cruz. Y ahí te vas a ver el misterio de Jesús, el misterio de aquel que asume una naturaleza humana para traernos la salvación. Es importante y mucho más importante lo que Él dejó que le hicieran todo lo que le hicieran para así nosotros conseguir esa salvación que nos traída de parte del Padre. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, la humanidad de Cristo es un instrumento vivo y racional, no inerte o pasivo, que simplemente fuera movido por el agente principal, sino que tiene su propia acción. Por eso, Cristo, hombre, tiene aquellas cualidades que son convenientes al fin de la encarnación. Él está lleno de gracia y de verdad, como está en Juan capítulo 1, para poder comunicarnos la verdad y la gracia divinas por las que nos salvamos, ya que de su plenitud recibimos todos. Perfección de la humanidad de Cristo. Hermanos, esa riqueza de propiedades de su naturaleza humana procede de su unión con la divinidad, pues Dios es la fuente de todo bien y la perfección de una criatura depende de su unión con Dios. Cuanto más unido se está con Dios, más se participa de su bondad y más abundantes bienes se reciben. Así como cuanto más se acerca uno al fuego, más se calienta. Pues bien, hermano que me escuchas, no hay una unión más íntima de la criatura con Dios que la unión en la misma persona divina. De ahí que Cristo en su humanidad
esté lleno de los dones divinos. Es un hombre natural y sobrenaturalmente perfecto. Así como el Hijo de Dios hecho hombre tiene aquellas cualidades naturales y sobrenaturales que son convenientes para nuestra salvación. Por esa misma razón, no asumió con la naturaleza humana aquellos defectos o limitaciones que dificultarían la obra salvífica, tales como el pecado o la ignorancia, aunque si asumió aquellas limitaciones de nuestra naturaleza que sirven al fin de la encarnación y que no son defecto moral y no desdicen de su condición, tales como la pasibilidad o el dolor. La santidad de Cristo comprendió compendio de todas sus cualidades sobrenaturales. La santidad, hermanos, la santidad es un atributo propio de Dios. Él solo es santo, 3 veces santo. Lo dice Isaías capítulo 6, versículo 3, donde vemos que esta teofanía constituye uno de los puntos clave del mensaje del libro de Isaías. Dios es presentado como el 3 veces santo, máximo superlativo que usa la lengua hebrea. Por ser santo implica lo que en nuestras lenguas con mayor desarrollo conceptual llamamos trascendencia. Dios está más allá de todos los otros seres que son criaturas suyas. Santo en hebreo incluye también el concepto de lo sagrado o sacro, en contraste con lo profano. Los serafines en esta teofanía de Dios son seres celestiales cuyo nombre significa los ardientes. No hay que identificarlos con las serpientes abrasadoras que mordían al pueblo israelita en Números capítulo 21, ni tampoco con los dragones voladores con que son amenazados por Dios a los filisteos en Isaías capítulo 14, y también Egipto en Isaías capítulo 30. Hermanos, estos serafines se cubren la cara por temor de ver a Yahvé, lo mismo que pasó a Moisés. Leamos. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo, no te acerques aquí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Y esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 3. Hermanos, la santidad de Dios es un tema central en el libro de Isaías. Yahvé es el Santo de Israel. Leamos. ¡Ay, gente pecadora, pueblo tarado de culpa, semilla de malvados, hijos de perdición! Han dejado a Yahvé,
han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto de espaldas, como lo dice el profeta Isaías en su capítulo 1. Hermanos, su santidad exige que el hombre sea santificado, separado de lo profano, como está en el Antiguo Testamento, que habla de la ley y de la santidad, donde cualquier holocausto, ya sea buey, ya sea oveja, ya sea cabra, debe ser llevado a la entrada de la tienda del encuentro y ofrecerlo a Yahvé, como está relatado en Levítico capítulo 17. Exige que el hombre sea purificado del pecado y participante de la justicia de Dios. Leamos. Es ensalzado Yahvé Sebaot en juicio. El Dios Santo muestra su santidad por su justicia, como está en Isaías capítulo 5. Hermanos, esta triple aclamación de Dios vuelve a aparecer en el libro del Apocalipsis capítulo 4 y después ha pasado a la liturgia cristiana de la Iglesia Católica. Bendito y alabado sea el Señor. El concepto de santidad se refiere al ser divino en sí mismo, que es trascendente sobre todo lo creado y como consecuencia encierra la idea de pureza y de ausencia de pecado. La noción de santidad también se predica de las criaturas que se dicen santas en cuanto están unidas a Dios y participan íntimamente de la vida divina. Santidad en sentido ontológico. Hermanos, en la Biblia se dice que alguien es santo en la medida que está unido a Dios. Ha sido asumido por Él y le pertenece, y por consiguiente está consagrado a su servicio. En el Antiguo Testamento se llaman santos el templo, el pueblo de Dios, etc. La noción de santidad en el Nuevo Testamento, además de conservar la idea de una consagración o dedicación a Dios, se enriquece con la de una participación en la vida divina por acción del Espíritu Santo, que transforma al hombre interiormente, lo diviniza y lo purifica del pecado. Son santos los bautizados, como está en Romanos capítulo 15. Pero vayamos a Hechos capítulo 9, versículo 13. Hermanos, Ananías llama santos a los seguidores de Cristo. Fue una denominación ordinaria entre los primeros cristianos, como cuando Pedro resucita en Jope a una discípula llamada Tabita, en Hechos capítulo 9. Dios es el santo por excelencia, como está en Isaías capítulo 6. Y de esa santidad participan los que se acercan a Él, cumplen sus mandatos y son santificados por la inhabitación de la Santísima
Trinidad en sus almas. ¿Verdad que es conmovedor este apelativo? Santos, que empleaban los primeros fieles cristianos para denominarse entre sí. Asimismo, aprende a tratar a tus hermanos de la misma manera. Son santos en el Antiguo Testamento los que están consagrados al servicio del Santo de los Santos, como está en Levíticos, capítulo 17. Este título, que pertenecía al pueblo de Israel, en eso capítulo 19, y Daniel capítulo 7, pasa a los cristianos del Nuevo Testamento. Vayamos a las Escrituras. Pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz, como lo dice el apóstol Pedro en su carta primera de Pedro, capítulo 2. Y llega a ser una de sus denominaciones ordinarias en la nueva economía, como está en Romanos capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 16. Por el momento, lo que retarda la visita de Pablo a Roma es su viaje a Jerusalén, como está descrito en Romanos capítulo 15. En efecto, hermano que me escuchas, tiene que llevar el fruto de la colecta de Macedonia y Acaya, que han organizado en favor de los cristianos pobres de Jerusalén, como está en Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 20. Servir a los santos es una expresión técnica para designar los donativos de las iglesias gentiles a la iglesia de Jerusalén. Veamos las Escrituras. Les damos a conocer, hermanos, la gracia que Dios ha otorgado a las iglesias de Macedonia, pues, aunque probados por muchas tribulaciones, han rebosado de alegría y su extrema pobreza ha desbordado en tesoros de generosidad, porque atestiguo que según sus posibilidades y aún sobre sus pobres posibilidades, espontáneamente nos pedían con mucha insistencia la gracia de participar en este servicio en bien de los santos, como lo dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 8. La colecta es llamada comunión o koinonía en griego, en 2 Corintios capítulo 9, Romanos capítulo 12. Hermanos, el apóstol Pablo subraya que las provincias griegas tuvieron a bien, es decir, hicieron la colecta voluntariamente, de buen grado, con alegría de corazón. Por otra parte, insiste el apóstol Pablo, era una deuda que tenían los gentiles, pues si las iglesias de estos se han beneficiado de las bendiciones espirituales de los santos de Jerusalén, de quienes nació Cristo según la carne y de donde brotó la salvación para todos, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 9. Era un deber de justicia que los gentiles los sirvieran con sus bienes temporales. Una vez entregado oficialmente este fruto, literalmente, habiéndole sellado este fruto,
al llevar a cabo la colecta y entregarla oficialmente, el apóstol Pablo pone como sello de autenticidad, mostrando que esos donativos son el fruto de la gratitud y del reconocimiento de las iglesias gentiles y son la expresión de su comunión con la iglesia madre de Jerusalén. Veamos ahora la santidad en sentido operativo y moral. Hermanos, se dice que es santo quien vive establemente la unión sobrenatural con Dios por la fe y el amor, y por lo tanto se mueve en todo guiado por la voluntad santa de Dios y le sirve de corazón. Como dice la Escritura, el justo vive de la fe. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 17, donde la expresión justicia de Dios tiene gran riqueza de significado. Se refiere no solo al atributo divino de retribuir según justicia, sino también a su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas y a la misericordia que ejerce con el hombre pecador, perdonándolos y haciéndole justo. La frase, el justo vivirá de la fe o por la fe, es cita en el Antiguo Testamento por el profeta Habacuc, capítulo 2. El apóstol Pablo aplica el texto a los cristianos para acentuar que la fe es el principio de la salvación. Por la fe que descansa en una escucha. Leamos. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 10. Hermanos, el hombre se entrega por una obediencia. Vayamos otra vez a las Escrituras. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para obtener la obediencia de la fe, a gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales se cuentan también ustedes, como está en Romanos capítulo 1. Una obediencia a Dios verdadero, bueno y fiel, como la única fuente de salvación. Cree en el Evangelio de Jesús, muerto y resucitado, y cuenta con Dios que le otorga su justicia. Leamos. Constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro, como está en Romanos capítulo 1. La fe se expresa en el bautismo, como está en Romanos capítulo 6, donde se inaugura una vida nueva de todo hombre unido a Cristo. Leamos. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 2. Hermanos, esta fe produce toda clase de obras. Leamos una vez más.
tenemos presente ante nuestro Dios y Padre el obrar de su fe, el trabajo difícil de su caridad y la tenacidad de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor, como está en 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Y el cristiano cree en 2 Corintios, capítulo 10, hasta el tiempo de la gloria. El apóstol Pablo ha predicado el Evangelio en grandes ciudades del Imperio Romano, en Atenas, en Corinto, en Éfeso. Ahora quiere ir también a la capital, Roma. Y para eso, cuando vaya a Roma y llegue a Roma, eso se lo vamos a dejar para un capítulo en el futuro, hermano, para un segmento del futuro. Así que no se pierdan esto. Pónganse en sintonía en el próximo segmento. Vamos a despedirnos ahora con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el poderoso y dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga.
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.